conocen mucho de la Biblia, pero no tienen, aborrecen a sus padres, están en enemistades con sus hermanos, están en una situación de enemistad con sus parejas. ¿Por qué? Porque conocimiento acerca de Dios no te produce un espíritu perdonador. Pero cuando se te es revelado a tu espíritu el Dios eterno y tú ves el Dios eterno en tu vida, eso va a producir un verdadero espíritu perdonador. Job perdonó a sus amigos, los perdonó y oró por ellos. Y esto es muy importante porque fíjense bien, los amigos de Job lo criticaban, los amigos de Job lo señalaban: tú has pecado, tú has hecho lo malo, estás así porque estás pagando una condenación, estás así porque hiciste lo malo. Y esa gente, esos amigos de Job se levantaron en contra de Job. Pero ¿qué hizo Job? Cuando él tuvo una verdadera visión del Dios verdadero, que ya no conocía a Dios en teoría, sino que ya era palpable la presencia de Dios en su vida y podía ver a Dios, entonces produjo en él un espíritu perdonador. Yo te vengo a decir hoy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que es muy importante en estos tiempos que vivimos, en estos tiempos que estamos hoy, que no solamente es cuestión de conocer mucho acerca de Dios, sino que lo importante es que podamos tener el Dios práctico en nuestras vidas. Llevar a ese Dios, ese conocimiento de Dios, llevarlo a la práctica. Llevarlo a lo que es la práctica de nuestra vida cristiana. Entonces, espíritu perdonador se activó en la vida de Job. Pero también ver a Dios es tener el derecho de que se nos quite toda aflicción. En Job capítulo 42, versículo 10, podemos ver lo siguiente. Allí vemos una frase bíblica muy importante, que después que él tuvo todas estas cosas, primero fue un hombre en la cual, amado, produjo un quebrantamiento. O sea, un quebrantamiento ¿de qué? De aborrecer todo aquello que consideraba que estaba bien, pero a su propia vista no está bien. Segundo, produjo un arrepentimiento genuino. Tercero, produjo una actitud perdonadora. Y cuarto, produjo en la vida de Job, amado, el derecho de quitar toda aflicción. Versículo 10 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Fíjense en algo fundamental allí. Dice la palabra de Dios, algo fundamental es que el Señor quitó toda su aflicción. Yo no sé por qué aflicción, por qué circunstancia puede estar pasando, pero tal vez se deba en que usted no ha tenido un espíritu perdonador. Tal vez se deba de que usted no ha tenido un arrepentimiento genuino. Tal vez usted no ha aborrecido todo aquello que está mal. Quizás usted no ha aborrecido las cosas que usted hace. Quizás usted no ha aborrecido las cosas que usted como hombre, como mujer, sabe que está mal. Quizás estas cosas es lo que produce que todavía hayan aflicciones en la vida. Nos sentimos afligidos, sentimos esto y aquello. Pero cuando Job hizo estas cuatro cosas en su vida, automáticamente se produjo en él que el Señor quitó su aflicción. Hoy te vengo a decir en el nombre de nuestro Señor, toda aflicción en tu vida se va a quitar cuando tú reconozcas y tú aborrezcas todo lo que está mal. Cuando tú entras en un arrepentimiento genuino, cuando produces en tu vida un espíritu perdonador, cuando tienes y desechas todo lo que, todas estas cosas, entonces se apodera de que el Señor quita que toda tu aflicción. Pero no solamente con esto, sino que también ver a Dios es recibir lo que se nos fue quitado. Job, dice la palabra de Dios en el versículo 10, la última parte, que a Job se le fue dado mayor honra, mayor galardón,
se le fue quitado. La última parte del versículo 10 dice de la siguiente manera. Y aumentó al doble. Dice bien, y aumentó el doble de lo que Job tenía. ¿Por qué? Porque cuando tú entras en una relación genuina con Dios, entras en estas cosas que hemos hablado, una doble porción, lo que se te fue quitado, se te es regresado. Lo que se te es quitado, se te es devuelto. Y al doble, si no fue quitado algo, Dios te lo va a regresar al doble. Cuando tú entras en una relación, cuando tú quitas solamente, deja de ver a Dios en teoría, deja de ver a Dios, deja de tener conocimiento de Dios, deja de ver a Dios en teología y comienzas a verlo en revelación. Que Dios se te revela en tu espíritu, que Dios se te revela en tu alma, que Dios te revela en tu ser. Y cuando hay revelación de Dios, entonces se te es devuelto todo lo que se te fue quitado en el nombre del Señor. Pero también la otra cosa que experimentó Job, amado, es que ver a Dios es gozar la comunión de la familia. En el versículo 11 podemos ver lo siguiente, las cosas que Job recibió allí en el capítulo 42, versículo 11. Dice la palabra de Dios. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido. Como dice, fíjense bien, dice la palabra de Dios. Y vinieron a él todos sus hermanos y hermanas. Escuche bien esto. Cuando tú tienes una relación profunda con Dios y tú, en vez de tener un conocimiento teológico de Dios, sino que tú tienes una revelación del verdadero Dios, amado, dice la palabra de Dios, entonces Dios comienza a hacer algo en la familia. Dios comienza a hacer algo en la familia. Entonces la unidad familiar se activa. La unidad familiar se glorifica. La unidad familiar se hace realidad. La unidad familiar se hace grande. La unidad familiar se produce. La unidad familiar conviene. Entonces el Señor se glorifica de una manera grande y poderosa. Entonces es lindo cuando tú tienes relación con Dios, cuando tú comienzas a ver a Dios, que no solamente es humanismo, sino no es solamente saber los nombres de Dios, no es solamente saber acerca de Dios, que Dios es esto, que Dios es aquello, es tener revelación de Dios. Y cuando tú tienes revelación de Dios, amado, allí se produce una unidad familiar. Una unidad familiar. Entonces se produce esa unidad familiar y el Señor se glorifica de una manera grande. El Señor se hace presente, el Señor se mueve, el Señor comienza a obrar, el Señor se glorifica, el Señor comienza a manifestar algo grande y comienza la familia a ser bendecida. Y comienzas tú a ver el cambio en tu familia. Comienzas tú en ver el cambio total en tu familia. Comienzas a ver el cambio en la familia de una manera extraordinaria. Los hijos se vuelven a los padres, las familias comienzan a tener sentido, el Señor comienza a obrar grandemente en la familia dividida será unida y el Señor comienza a hacer cosas grandes y poderosas. Una de las cosas extraordinarias que podemos ver, amados, es que también el versículo 11, la última parte, la importancia de tener revelación de Dios es que tenemos también banquete en casa. Banquete en casa. Banquete. ¿Qué dice el versículo 11, la última parte? Y comieron con el pan en su casa y se condolieron de él. Y comieron banquete en su casa. Hay banquete. Dios va a hacer banquete en tu casa. Cuando tú comienzas a tener relación con Dios, revelación de la palabra, revelación del verdadero Dios, revelación de ese Dios verdadero, entonces la palabra de Dios comienza a manifestarse, entonces Dios comienza a hacer banquete en tu vida. Los banquetes de Dios es algo extraordinario. Yo profetizo sobre ti en el nombre del Señor que Dios va a comenzar a hacer banquetes en tu casa. Los banquetes, Dios va a levantarte para que tus enemigos queden sorprendidos en el nombre del Señor y comienza Dios a hacer cosas grandes en el nombre del Señor. También en el versículo
11, la última parte del versículo, es que ver a Dios es recibir honra. Recibir honra. Dios te pondrá en honra con tu familia y con tus amigos. Dios te pondrá en honra. La Biblia dice, amado, en el versículo 6, la última parte del versículo dice: y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero. Y cada uno le dio una pieza de dinero. Y un anillo de oro. Un anillo de oro. O sea, le dieron algo, le dieron algo. Entonces Dios comienza a honrarte. Cuando tú tienes revelación del Padre, cuando Dios se te revela a tu espíritu, cuando Dios se te revela en tu ser, cuando Dios se te revela a tu espíritu, escucha bien esto, vas a tener honra. Dios comenzará a honrarte. Y este hombre recibió honra. Sus amigos le vinieron, le hicieron banquete, le dieron anillos, le dieron presente. Cosas grandes Dios va a comenzar a hacer. Cuando tú tienes que revelación de Dios. Pero la otra cosa que recibió Job, después de tener una revelación profunda de Dios, que quitó la teoría, el conocimiento y comenzó a ver a Dios en su vida de revelación, es que en el capítulo 42, versículo 16, amado, es que el Señor le dio larga vida a Job. ¿Qué dice el versículo 16? Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. ¿Qué dice? Hasta la cuarta generación. Algo fundamental y algo que usted y yo debemos entender en nuestras vidas es que vamos a vivir una vida, vivir bien. Amén. Vamos a tener larga vida sobre la tierra. Yo declaro que no morirás. Yo declaro que no morirás a temprana edad. Vivirás para ver la gloria de Dios sobre tu vida, ver a tus generaciones. El versículo 16, amado, dice que tuvo larga vida. ¿Y vio a su familia hasta cuándo? Hasta la cuarta generación. Hasta la cuarta generación. Yo profetizo y declaro que cuando tú tengas revelación profunda de Dios, revelación y larga vida vas a tener. No morirás a una edad temprana, sino que vivirás para contemplar la hermosura del Señor, para ver la gloria de Dios, para ver a tus hijos, a tus nietos en bendición, verás a tus bisnietos en bendición, larga vida, le dice el Señor. Y esto es muy importante cuando tenemos revelación del Padre. Pero lo último que podemos ver en este pasaje bíblico, amado, es que cuando tú tienes revelación, tú vas a ver, amado, gozo, vas a gozarte, te vas a gozar de una familia bendecida y unida, de vida, a cosas grandes en el nombre del Señor. Te vas a gozar con tu familia, vas a vivir un deleite con tu familia, vas a ver la gloria de Dios con tu familia, vas a experimentar cosas grandes con tu familia. Así que hoy te vengo a decir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que no basta con saber de Dios, es cuestión de tener revelación de Dios. ¿De qué te vale leer muchos libros teológicos? ¿De qué te vale? No está mal conocer, porque es muy importante conocer, pero si no llevas ese conocimiento a la práctica, de nada te sirve. Es necesario que todo lo que tú aprendes de Dios, las instrucciones que Dios te puede dar y que tú sepas algo de Dios, pero que lo lleves a la práctica. Llevas a la práctica, porque de qué te vale conocer los nombres de Dios, pero no te sabes defender en un momento determinado de una crisis. Hoy en día conocemos mucho acerca de los nombres de Dios y conocemos a Dios en teoría y estudiamos acerca de los nombres de Dios. Y muchos quizás han escuchado hablar y todos hablamos de que ese Jehová Rafa es un nombre de Dios. Es muy importante porque conocer a Dios, pero si no yo no lo llevo a la práctica, de nada me sirve. Es muy importante que yo le conozca, pero que también lo lleve a la práctica. ¿Cómo llevo a Dios a la práctica?
Si yo conozco que Jehová es Rafa, sí, Jehová es Rafa, Él es el Señor que sana y Él sana y todo esto, pero en un momento de enfermedad, lo estás llevando a tu vida, lo estás llevando ese Dios Rafa, lo estás viviendo como el Dios que sana, como el Dios Rafa, el que sana, que dice Isaías 53, ciertamente Él llevó todas nuestras enfermedades. ¿Qué estás haciendo en momento de enfermedad? ¿Estás atemorizado, voy a morir? Te da un poquito de gripe y ya piensas que es el virus. Estás con un dolor y sientes una situación tan complicada. ¿Qué estás haciendo? Lleva a tu campo de batalla ese nombre. En cualquier problema de salud que tenga, entonces ahí tú tienes que activar esa revelación de Dios Rafa en tu vida y declarar lo que dice la palabra de Dios. Salmo 103 dice, Él es el que sana todas tus dolencias. ¿Qué dice el Salmo Isaías 53? Ciertamente Él llevó todas mis enfermedades. No temas, cree solamente, lleva ese nombre a la práctica. Jehová es mi Rafa. Háblale a tu enfermedad, háblale a tu cuerpo, háblale a tu problema, háblale a ese dolor, háblale allí en el nombre del Señor. Declara la vida, declara el poder de Dios, háblale. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 24 dice, rectificando lo que dice Isaías 53, que Él llevó todas nuestras enfermedades. Decláralo en el nombre del Señor, llévalo a la práctica. Cómo esta actitud en estos tiempos donde hay tanto temor y miedo con la gripe, con un problema, en el nombre del Señor, es muy importante que tú entiendas esto. Lleva ese nombre Jehová Rafa. Llévalo. ¿Cómo estás actuando en medio de un problema de salud en tu cuerpo? ¿Cómo estás actuando ante un diagnóstico médico? ¿Cómo estás actuando ante un síntoma? ¿Cómo estás actuando? Es muy importante llevar el nombre de Dios Rafa. Es muy importante. Quizás has escuchado hablar de otro nombre que se conoce mucho, Jehová Raí. Ese Jehová Raí, que es el Señor, que es tu pastor, el que te protege, el que te guía, y que cuida a su pueblo. En el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor. En otras palabras, Jehová Raí, Jehová es mi pastor. Ese Jehová, mi pastor, el que me protege, ¿lo estás llevando a la práctica en estos días? Si tú sabes que este Dios es el Dios que te protege, entonces ¿para qué tienes temor? ¿Para qué tienes miedo? ¿Por qué te atemorizas? ¿Por qué estás en angustia? Reprende el espíritu de temor y declara que Jehová es mi pastor. Él me protege, Él me cuida, Él me guía. Dice la palabra de Dios que el buen pastor su vida da por sus ovejas. Somos las ovejas de Dios entonces. Tenemos a ese Jehová pastor. Si tú sabes esa verdad, no temas, Él te cuida. Él te va a llevar, no va a permitir que ninguna pandemia toque tu cuerpo, porque Él es tu pastor. Amén. Y en es estar seguro, confiamos en nuestro Dios como pastor, que nada nos faltará. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Nada nos faltará, dice el Señor. Así que Él es tu pastor. Otro nombre que conocemos de Dios es Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos, el Señor de las huestes celestiales. Una de las cosas importantes que debemos entender de Dios es esto: Él es el Señor de la hueste, el Señor de las huestes celestiales, el Señor de los ejércitos de los ángeles poderosos. El Todopoderoso está contigo. Ahora, si tú sabes de esto de Dios, pero no activa los ángeles, no crees que los ángeles están allí. No, el Señor de las huestes celestiales está conmigo. El Jehová Sabaoth está conmigo. El Señor grande está conmigo. Sus ángeles están conmigo. Sus poderosos ejércitos están conmigo. Están en mi casa. Cuando salgo, en todo lugar donde me encuentro, Jehová Sabaoth está conmigo.
Otra cosa que conocemos y tenemos un conocimiento de Dios conocemos es Jehová Shalom. Jehová es paz. Pero ¿sientes paz ahora? Si tú no sientes paz ahora, invoca el Jehová Shalom. Que sientas revelación de esa verdadera paz, de ese Dios de paz, ese Dios de paz, el que derrotará a nuestros enemigos para darnos paz. Él derrotará la enfermedad para darte paz, derrotará tus problemas para darte paz, porque Él te ama, Él está contigo, y el Dios de paz estará contigo todos los días. Otra cosa que conocemos a Dios, y escuchamos mucho, tenemos conocimiento, es acerca de Jehová Jireh. Jehová Jireh, muchos lo conocen, Jehová es mi proveedor y todo esto, pero en una crisis económica, ¿qué hace? En una crisis económica, ¿dónde está su confianza? Entonces, tenemos mucho conocimiento de Jehová Jireh, pero tenemos poca práctica de ese Jehová Jireh. Es ver poderosamente la mano poderosa de Dios obrando a nuestro favor. Es cuando Dios provee. Yo sé que Dios va a proveer. Yo sé que mi Dios va a proveer conforme a sus riquezas en gloria. Génesis capítulo 22, versículo 13 dice que la Biblia, que Abraham dijo, Jehová Jireh, Jehová proveyó el becerro. Hoy te vengo a decir en el nombre del Señor que Él es tu proveedor. Como Él es tu proveedor. Quizás estás enfrentando crisis económica, tal vez la economía por la situación está complicada, no hay producción, no estamos produciendo, pero reconoce esto, lleva al campo de la acción a ese Dios que es Jehová Jireh. Saber ver a Dios como Jehová Jireh es lo más lindo, lo más hermoso. Amados, apliquemos estos nombres de nuestro Dios en estos tiempos que vivimos. No te quedes con el conocimiento de Dios, porque para esto Dios nos estaba preparando, para que lleváramos en acción los nombres de Dios, la vida de Dios. Yo vengo a ministrarte en estos momentos. Usted que me está escuchando por la radio, usted que me está escuchando por los medios, usted que me está escuchando por Facebook, me está escuchando por Instagram o por YouTube, te vengo a decir esto en el nombre del Señor Jesucristo. El Todopoderoso está contigo. Job había oído de Dios, mas no lo había visto. Job había oído acerca de lo que es Dios, pero nunca había tenido una experiencia personal con Dios. Cuando tú tienes experiencia personal con Dios, tu vida te cambia, tu vida te transforma. Y una de las cosas lindas que podemos ver en este pasaje bíblico de lo que recibió Job, amado, es que se produjo algo tan extraordinario en la vida de Job. Algo tan impactante en la vida de Job. Se nos producen cambios extraordinarios. De oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Te vengo a ministrar hoy en el nombre del Señor que tenga revelación de Dios. ¿Cómo tenemos revelación de Dios? Cuando entramos en intimidad con Él. Cuando en estos momentos, cuando estás en casa, no solamente entres, sino que encierne tu casa. Ora al Señor, comienzas a tener revelación del Eterno, comienza a tener revelación de Dios, comienza a tener revelación del Eterno, comienza a tener revelación de nuestro Dios, comienza a tener revelación y verás cosas maravillosas del Espíritu Santo. Usted que me está mirando, usted que me está escuchando en este momento, te vengo a decir hoy en el nombre poderoso de Jesucristo, te vengo a decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dios quiere que tú lo veas, los hechos poderosos de Dios, que tú tengas relación con Dios para Él mostrar su gloria, mostrar su poder, que puedas verlo en tu cuerpo sanando, que lo puedas ver en tu economía proveyendo, que lo puedas ver en la protección, ahí protegiéndote de los enemigos, que lo puedas ver en ese Señor de los ejércitos, el Dios de las huestes celestiales. Conozcamos a Dios, pero revelación te va a llevar a tener una profunda experiencia con nuestro Dios. Es tiempo de que actives al Dios Todopoderoso en tu vida con una relación profunda con Él.
ese Dios maravilloso, ese Dios poderoso, ese Dios precioso en tu vida, comienza a tener revelación con Dios. Y verás cómo, primero, la familia, tendrás unión familiar. Unión familiar. Y eso es muy lindo. Quiero ir a hacerte un pequeño resumen para orar por ti en el nombre del Señor. Hacerte el pequeño resumen de lo que Dios va a hacer contigo. Vas a tener honra, vas a tener larga vida, Dios te va a hacer banquete, vas a tener gozo y comunión, la familia desunida será unida, vas a recibir, amado, una doble porción, vas a tener en tu vida algo maravilloso, Dios va a quitar toda aflicción de ti, vas a tener una actitud perdonadora, vas a empezar a perdonar fácilmente, no te va a costar decir perdóname, reconozco mi error, sé que me equivoqué, perdóneme. Y otra cosa es que tú vas a tener un arrepentimiento genuino. Reconocerás que lo que estabas haciendo no estaba bien y entrarás en una verdadera actitud de arrepentimiento. Cuando tú comienzas a ver a Dios, ve a Dios, amado, ve a Dios, que es tener relación con Él. Y cuando vemos a Dios, vamos a ver profundidades de Dios, cosas maravillosas de Dios, que se te desata a ti el derecho poderoso de recibir todo lo que Dios dice en su palabra. Tendrás el derecho de recibir las buenas cosas de Dios, el buen tesoro se te abre. Hoy te vengo a decir y quiero orar por ti en el nombre del Señor Jesucristo. Inclina tu rostro allí donde tú estás. Que tú entres en una relación profunda con el Señor. Que tú entres en una actitud profunda con el Padre. Que tú entres en una actitud poderosa con el Señor. Entra en una relación preciosa con Él. Olvídate de conocer tanto de Dios y comienza a tener experiencia con Dios. En una relación profunda con Él y verás la gloria de Dios sobre tu vida. Y la presencia del Espíritu Santo comenzará a manifestarse en tu vida. Hoy te vengo a decir en el nombre del Señor, quiero orar por ti. Si tú estás falta de perdón, es porque no tienes relación con Dios. Si hay aflicción en tu vida, te sientes afligido, afligido constantemente, es porque no hay relación con Dios. Y te vengo a decir hoy en el nombre del Señor, entra en relación con Dios. Entra en una relación profunda con Él y experimentarás todas estas cosas que experimentó Job en su vida, y una doble porción se te dará en el nombre del Señor. Todo lo que se te fue quitado, se te quitará, se te devolverá. Todo lo que se te fue quitado, te va a regresar nuevamente, porque el poder de Dios es maravilloso. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, los que nos están escuchando, los que nos están viendo, en este momento, Señor, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob les sea revelado. El Dios de nuestro Señor Jesucristo les sea revelado. En este momento, Señor Jesús, se nos sea revelado tu nombre, se nos sea revelado a nuestro espíritu tu nombre, y que podamos ver tu nombre verdadero, ese Jehová Jireh, se nos sea revelado. Ese Jehová Rafa se nos sea revelado. Ese Jehová Roí se nos sea revelado. Ese Jehová Roá se nos sea revelado en nuestro espíritu. Ese Jehová Sabaoth se nos sea revelado a nuestro espíritu. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te ministro a ti en el nombre poderoso de Jesús. Tú que estás allí ahora, levántate y comienzas a ver a Dios, comienza a tener relación con Él, comienza a tener relación con el Padre, comienza y verás cosas maravillosas y larga vida. Verás a tu generación, verás a tus nietos, verás esto, tendrás banquete, tendrás honra. Dios comenzará a bendecirte, te honra con tus amigos comienzan a honrarte, Dios colocará en el corazón de tus amigos para bendecirte, Dios pondrá en el corazón de la gente para bendecirte. ¿Por qué? Porque Dios comienza a honrar a aquellos que tienen relación profunda con Él. Te bendigo con esta palabra en el nombre del Señor. Te bendigo a ti que estás en el barrio, que estás en los medios. Te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo y seas hoy muy bendecido y muy bendecida en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Usted que está allí, oro por ti. Te ministro en el nombre del Señor para que seas muy
bendecido en el nombre del Señor Jesucristo. En esta hora, por el poder de la palabra, los que están en conexión